Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Vamos a... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Pues habíamos hablado de que el día de hoy era de que ustedes iban a proponer ahí sobre la mesa algún comentario, aunque sea breve, sobre el contenido del folleto. Entonces, oigo propuesta. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre qué ha entendido del material, de la realidad nacional dentro del orden jurídico? Licenciado, yo tengo una duda. Bueno, Sí. no sé. Sí. En una parte dice, las estructuras del terror nunca fueron desmanteladas. Y no entiendo a qué se refiere con eso. Pues antes de la existencia de la CICIG, ¿verdad? Había un proyecto de ley que era sobre las CICIACs, era para desmantelar las estructuras paralelas al Estado, es decir, incluso son grupos paramilitares, ¿no? Grupos paramilitares, incluso en la época de la violencia en Guatemala, si ustedes leen un poco la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuántos estudiantes, incluso hay una cancha, hay un espacio ahí que se llama Rogelia Cruz. Rogelia Cruz creo que fue Miss Guatemala, fue secuestrada, fue violada por militares, o por lo menos eso se cree, o son estructuras, son grupos paramilitares. Si no me equivoco, le cercenaron un pecho, así. Entonces, a estos son los que llama estructuras de terror dentro del Estado, la famosa la mano blanca, o la otra que se llama la panel blanca, un microbús ahí donde estaban estudiantes y pasaban y a jalar a uno y se lo llevaban desaparecido totalmente. O antes existía la famosa policía judicial, ¿verdad? Hay otra que se llama la SWAT, incluso había una camioneta que era el pájaro azul, ahí metían a todos, ¿verdad? Entonces, estos son pertenecen a la policía, ¿verdad? O grupos paramilitares que se supone pertenecen a los grupos militares, ¿verdad? Solo que aparte es el ejército con toda su legalidad, ¿verdad? Y aparte los grupos que pertenecen ahí, que son fuerzas oscuras, son los aparatos del terror del Estado, ¿verdad? A eso se refiere. Muchas gracias, licenciado. ¿No? Entonces, como sancarlistas, es menester que ustedes conozcan un poco la historia, esta historia de la sociedad guatemalteca, de la época de los 70, 80, y hasta la firma de los acuerdos de paz. Licenciado, una pregunta. Ahí mismo, en ese párrafo casi está una parte que dice, persiste un armamentismo generalizado entre la población. Y dice, el contexto internacional alimenta los comportamientos violentos adquiriendo el carácter de política predominante. Pero claro, ¿a qué se refiere con eso? Miren, la tecnología ha abreviado muchas cuestiones, ¿verdad? Se ha desarrollado los medios de comunicación antes, bueno, el teléfono fijo, el famoso cablegrama, después ya así más desarrollado el mandar de inmediato un fax a algún lugar y devolvían la contestación a través de otro fax, donde aprobaban o improbaban alguna petición o algún contrato, ¿verdad? Ahora no, es el correo electrónico, el escaneo y todo. Y en
en esta temporada que estamos viviendo, todo es virtual, ¿verdad? Entonces, ¿quién diría que yo quiero comunicarme con alguien que esté en la China o esté hasta la China? Pues es fácil, ¿verdad? Pues antes no se podía eso, pues sí, pero ahora, ¿qué trae esta tecnología? Vemos cultura de violencia en la televisión, películas así de violencia, pues hay muertes, uso de armas, eso es, por ejemplo, ustedes miran ahí el Vengador Anónimo, el Justiciero Anónimo de Charles Bronson, ¿no? Entonces, él elimina las maras, él es, ¿verdad? Eso es pura violencia, pues, ¿verdad? Entonces, esto es lo que mira, lo que mira la generación, especial la generación de cristal, ¿verdad? Entonces, y tener un arma, pues es el más valiente, ¿verdad? O ser levantador de pesas es el invencible. Es decir, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que influyen negativamente en los medios. Bueno, y luego, cuando alguien mira un arma que usa Terminator, ¿verdad? Entonces son armas así muy poderosas, ¿verdad? O los indestructibles 1, 2 y 3, ¿verdad? Que son invencibles, son 6 pelones contra un ejército. Entonces, eso algunos los hace así más hombres. Entonces eso es la influencia negativa de la cultura extranjera, ¿verdad? Y entonces todo el mundo quiere estar armado, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener ya ni siquiera una pistolita, sino un AK-47. Eso es lo que hace que entonces mucha gente anda armada. Entonces, eso es lo que quiere decir eso eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿verdad? Entonces, gran parte de la sociedad anda armada. Entonces, ni siquiera es arma de defensa, sino son armas ofensivas, especialmente para atracos, ¿no? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Mi duda o mi consulta o saber su opinión acerca de la grave crisis que atraviesa realmente la educación actualmente en Guatemala. Y pues como menciona también el documento, la tendencia a querer privatizar tanto las universidades como más institutos o colegios nacionales, escuelas nacionales, perdón. Entonces, ¿a qué cree usted que se deba? Si en la actualidad los colegios privados llevan crisis porque los padres no pagan y el trabajo no existe en Guatemala, y este mismo Estado o algunos personajes del Estado quieren privatizar la universidad o lo nacional, ¿a qué cree usted que se debe a toda esta crisis? ¿Sería retroceder al tiempo de las cavernas para continuar teniendo gente ignorante o cuál será el pensamiento de esta gente o qué es lo que usted cree, licenciado? Lo que pasa es que es el mismo sistema. El sistema es lo que hace precisamente si usted solo se quedó con tercero básico, lo más alto que podría tener, por ejemplo, es atender un almacén, ¿verdad? Ser dependiente de un almacén, atender gente. Ningún trabajo es indigno. Pero muchas veces dentro de nuestras aspiraciones, uno quisiera ir un poco más allá. No es para hacer dinero, no. Es adquirir cultura. Entonces, cuando usted es un profesional, poco a poco se le van abriendo las puertas para obtener, pues no dejamos de ser empleados, ¿verdad? Porque el hecho de que usted sea profesional no significa que va a tener su propio negocio, su propio bufete, ¿verdad? Entonces, usted dice, voy a optar una fiscalía en el MP, va a ser dependiente, pues va a ser un empleado. Sí, pero solo con otro estatus, ¿verdad? Pero
si no tiene un grado profesional, llega a cierta edad y no consigue trabajo. Entonces, o bien, usted es un maestro, un bachiller o un perito contador, usted va a estar al servicio de una corporación, ¿verdad? Y siempre va a ser dependiente. No va a pasar ahí, ¿verdad? Esto. Entonces, el sistema es como dentro de nuestra misma, porque el sistema nos ha absorbido. Fíjense esto. Si yo fuera otro, yo les digo, miren muchachos, lean el texto o lean este material ¿verdad? Pero ¿qué aprenden al leer un material? Nada. ¿Verdad? No aprenden nada. ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a tener solo memoria temporal. Entonces se aprenden, incluso pueden sacar un 90, un 100 en un examen, pero al siguiente día no saben nada. Les pasan el mismo examen y ya van a tener ya no 90, sino 60. El tercer día, el mismo examen, van a tener ya un 40. ¿Por qué? Porque la memoria es muy temporal. Entonces, el esfuerzo de uno es tratar de explicar, ¿verdad? Explicar, desentrañar, ¿verdad? El contenido, ¿verdad? Ver, es decir, entender la definición, citar ejemplos y citar la norma. O por lo menos a mi leal saber y entender, ¿verdad? Esa es la forma de cómo vamos manejando esta parte teórica. En el problema general de la educación, nosotros nos acomodamos como profesores o como alumnos, porque el profesor es buena onda porque a todos nos hace ganar, ¿verdad? Sí, pero ¿qué les enseñó? ¿Qué aprendieron? Y de ahí viene que nombran gente, es decir, los puestos en los ministerios son puestos políticos. No están ahí por una mera capacidad, es decir, no están ahí porque tengan una verdadera vocación para dirigir, para establecer una política en materia educativa que sea el desarrollo, que sea el primer gran salto hacia la modernización de la sociedad. No es eso. Entonces, cada día, incluso el año antepasado, este año, habían queriendo el ministerio suprimir estudios sociales dentro del pensum, ¿verdad? Porque a nosotros, es más, nosotros tuvimos otra clase nosotros leíamos primero el departamento, después el país, Centroamérica, de ahí América Latina, Europa, con todos sus accidentes geográficos. Ahora, mi departamento, ¿eh? Lo único que conoce, ya no hay historia. Ya no hay una clase, no hay una clase donde nosotros conozcamos así nuestra historia, ¿no? ¿Ya? Es esto. Y ahí viene toda esa gran crisis. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, miren, muchachos, es más fácil ir a un colegio. Entonces, ¿qué hace el colegio? Vende diplomas, vende títulos. Entonces, si ustedes, más de alguno, yo no vengo a criticar a nadie, pero en clases la gente no sabe leer, no sabe escribir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su formación es deficiente. ¿Verdad? Esto es lo que debemos nosotros entonces cambiar el curso de la historia. ¿Verdad? Nosotros, por eso desde dentro de la formación, y no todos, la mayoría nos dedicamos a dar el contenido del curso. Nunca hablamos de este aspecto social, económico y político. Entonces, en la clase de ciencias políticas, bueno, yo a la fecha ignoro cuál es el contenido. Pero, o la historia, en el curso de sociología.
con el curso de historia. Entonces, esto es lo que nos atrasa, ¿verdad? Entonces, para ustedes inclusive, si todos ganan, ¿verdad? Mucho que mejor. Sí, pero si alguien pierde, ya sale ahí sí que hace un buen chapín, sale al brinco. ¿Por qué? Si un examen es la medición de cuánto comprendió, ¿verdad? Entonces, la educación es esto, está de cabeza. No hay un colegio que sea meramente técnico-científico. Licenciado, entiendo Sí. por lo que está explicando, bueno, está en nosotros básicamente el querer prosperarnos tanto académicamente como personalmente. Uh-huh. Pero, ¿cómo se pelea contra un sistema para que cuando usted llegue a ese sistema, ese mismo sistema lo va a corromper a usted? Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de que si soy profesional debo de ganar bien, ¿verdad? Pero para ganar bien tengo que decir lo que entonces, si yo voy a ser un fiscal, debo de adecuarme a ciertos patrones conductuales, ¿verdad? Donde pues, si soy policía igual, ¿verdad? Entonces, es decir, hay muchas formas, porque nuestras aspiraciones no son la cultura, pues, nuestras aspiraciones son económicas. Entonces, yo soy abogado y lo que quiero es tener, pues, mi buen carro, ¿eh? Carro último modelo, quiero tener mi casa. Licenciado, una consulta. En una de las partes que tenemos acá en ese texto están las garantías constitucionales. Uh-huh. Y dice, la Constitución reconoce tanto los derechos individuales, sociales y derechos civiles y políticos. Uh-huh. Pero vemos que nuestra Constitución tiene, por ejemplo, el artículo 1, la protección a la persona y los deberes del Estado y libertad de igualdad. Uh-huh. Pero, ¿cómo podemos ver que realmente se cumplen? Porque vemos todos los días asesinatos, robos, violaciones, y el Estado, como un ente que debería de hacer valer la ley, no aparece por ningún lado. Por eso lo que pasa es que el mismo sistema está pues en una decadencia, la decadencia social, una decadencia de valores. Hay una decadencia de valores. Entonces ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ustedes no me dejarán mentir, por ejemplo, en una época, o alguien, ¿verdad?, de ustedes, entraba el maestro al salón y uno se ponía de pie. Yo he entrado al salón y la gente seguía así, y bla, 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 bla. Entonces, yo me les quedo viendo, ¿eh? ¿Por qué esa actitud? Porque no hay valores. Nosotros irrespetamos. Entonces, vemos a una persona mayor de edad en la calle, que le fregado, no importa, yo paso, si es posible, lo paso empujando, porque camina lento, ¿eh? No hay valores. Y ahí viene todo un proceso, ¿eh? Es un proceso, es la degeneración de la sociedad. Y todo esto, por ejemplo, el caso de la desintegración de la familia, ¿eh? La desintegración ¿por qué se desintegró la familia en un momento dado? Porque ya el dinero no alcanza para el mantenimiento de la familia, entonces había que la mamá tenía que salir a trabajar. Entonces los niños ¿con quién quedaban? Quedaban en la calle. Entonces ahí fue influyendo el medio, el entorno social fue influyendo en ellos. Malas juntas y así se vuelven adictos, ¿verdad? Y se pierden. Entonces cuando regresan a la casa así como se convierten en vegetarianos en la calle, ¿verdad? Entonces con un par de onzas de zacatillos, entonces ya se vuelven violentas, el cambio de la personalidad, ¿verdad? Entonces y una serie de cosas. Bueno, no hay desempleo, hay pobreza,
hay pobreza. Entonces, y luego, si yo voy a ser abogado, ¿ya? Entonces, voy a estar donde haya buen billete, ¿verdad? Entonces, voy a tener dinero a cambio de muchas cosas, cosas no correctas, ¿verdad? Eso son precisamente parte de... Entonces, ahí voy a ser juez. Entonces, alguien llega y dice, mira, vos sos cuate, y haceme la campaña de arreglarme esta situación, y ya sabes que ahí tenés me decís, te deposito algo ahí en tu cuenta, o ahorita de entradita te doy tanto, y cuando salga la sentencia hay otro buen porcentaje, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, si no lo hago yo, otro lo va a hacer. ¿Cómo nos vamos? Porque todas nuestras aspiraciones son materiales, ¿no? ¿Eh? Si es abogado y anda a pie, ¡ala, qué gacho! ¿Eh? Entonces, tengo que demostrar que tengo un buen carro, ya no me reúno allá por el mercado ni en algún comedor. No, tiene que ser un buen restaurante. Y nada que el restaurante de la zona 1, sino que es de la zona 10. Es decir, una serie de cosas que se nos presentan en la vida. Y por eso es que ese documento, aunque es un poco viejo, pero es un análisis de los... Entonces, más que aprenderse ustedes algunos conceptos o definiciones, es un análisis, comprensión, es de razonamiento, ¿verdad? Y el problema es integral. No es solo el desempleo, no solo el problema. ¿Por qué hay pobreza? Porque hay mala distribución de la riqueza. ¿Dónde se concentra la riqueza? Pues, ahí sí, como dijo alguien, la costa sur, por ejemplo, son 8 familias los dueños de la costa sur. ¿Eh? Que son los dueños de los medios de producción, ¿eh? La tierra. Licenciado, ¿Bien? ¿a qué se refiere con influencia de poderes fácticos? Es que los poderes fácticos son estos son poderes de hecho, ¿eh? Los poderes ya sabemos, los 3 organismos, ¿eh? El poder público. Pero detrás de eso hay poderes, ahí sí que influyen negativamente. ¿Eh? Ejemplo, Jodiel Acevedo, ¿eh? Jodiel Acevedo es nefasto, pues, para la educación, ¿eh? Todos queremos, ¿va? Es que el sindicato es el que defiende, no el sindicato, la vida sindical, la etapa de primavera del sindicalismo en Guatemala fue solo 10 años durante la revolución del 44 al 54, de ahí se vino abajo. ¿Eh? Es eso. ¿Eh? Entonces, estos constituyen poderes de hecho, ¿eh? Poderes de hecho constituyen dentro del Estado. ¿Eh? Uh-huh. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. Lisette. Buenas noches. Buenas noches. Estaba leyendo aquí el párrafo donde dice, hay justicia para los poderosos y adinerados, en cambio los pobres quedan excluidos. Es que de hecho... Y viendo la primera parte del artículo 4 de la Constitución, donde dice, en Guatemala todos los seres humanos son libres, iguales en dignidad, ahí está contradiciendo eso, ¿verdad? Ajá. No sé si era con ustedes cuando les puse de ejemplo, como hay delito de financiamiento ilícito, que es lo que hizo un miembro del CACIF cuando financió el partido de Jimmy Morales, ¿verdad? Entonces sí, se descubrió quién había sido. ¿Y qué hicieron? Fue a pedir perdón, pido perdón al pueblo de Guatemala porque fue mi conducta incorrecta. Nada, ni siquiera una llamada de atención. Ahora, ¿por qué Bernardo Scholl, ¿verdad? Defensor de la naturaleza, del río, del medio ambiente? Ese es su pecado. Condenado a 7 años.
Eso es lo que quiere decir esto. ¿Por qué al otro fue eximido de toda responsabilidad penal? Porque son uno de los dueños del país. Gracias, Lick. Bueno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Randall. Una pregunta. Aquí yo estaba leyendo que hay una parte donde dice explotación minera a cielo abierto. ¿A qué se refiere con eso? Disculpe. Pues ustedes han oído de la hay una minera ahí por el Estorro, de la explotación del níquel, entonces han destruido el medio, ¿verdad? Entonces han terminado con cerros, ¿verdad? Es decir, no solo han excavado el cerro, han deteriorado el cerro, sino los árboles que cubrían el cerro. Entonces, básicamente, entendemos que las mineras son así túneles, ¿verdad? En el fondo de la tierra. Entonces solo sacan y ya está. No, han excavado, han hecho, pues han destruido totalmente un cerro. A eso se refiere. Entonces, básicamente, ahí lo que quiere dar a entender de que no solo como que destruyen el lugar donde excavan para encontrar el oro o la plata o el petróleo, sino que destruyen todo lo que está alrededor de... Claro, porque entonces lo que hacen no es cavar un túnel, sino que han visto cómo destruyen los cerros cuando abren una carretera nueva. Uh-huh. Eso es lo que hacen con los cerros, ¿verdad? Ah, ya. Gracias, licenciado. Licenciado. Sí. Y ya leyendo más a fondo el documento, yo podría, digamos, o tengo el pensamiento de que la raíz de estos problemas sociales que nos afectan en este momento, en este año, digamos, a esta época, son la degradación de los valores humanos y la decadencia de los valores éticos. Bueno, si no son raíces, por lo menos son una de las fuentes de esos problemas. Mire, es un todo, es un todo, ¿verdad? Es un todo. Porque se desintegra la familia, se pierden los valores. Además de esto son las generaciones. Las generaciones aún, pues cuando en una familia existan ciertos patrones, ¿verdad? Valores morales. Sin embargo, cuando el hijo sale a la calle, empieza a ser influenciado por su contexto, por su medio social, ¿verdad? Entonces, ya cuando empieza, era sano, sí, pero ahora ya se echa un cigarro normal. Ya después se convierte en vegetariano, se echa el zacatillo. Y luego de esto, como son vicios caros, entonces hay que conseguir dinero. Miren cómo se va transformando muchas conductas, ¿verdad? De una conducta buena a una conducta mala. Bueno, lo otro es que cada día hay más pobreza. Entonces, si a mí me dan la oportunidad, ¿verdad?, de decir, miren, ¿para qué estás pasando penas? Aquí podemos vender esto, ¿eh? Entonces, y se mira que es de inmediato una buena ganancia y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces son muchas cosas, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno. Licenciado, disculpe una pregunta. A mí me surgió duda en esta parte del texto que dice, vamos a ver, según un informe de la prensa libre, en los 5 primeros meses del año hubo 36,000 asaltos en los buses. ¿Sí? Entonces, ¿este dato es de este año o
o de qué año es, porque en este año Pues básicamente no. sí, es que yo les decía al inicio que el documento es que es muy difícil, porque esto tendría que ser trabajo de algún sociólogo y economista, ¿eh? ¿Verdad? Pero entonces se ha jalado documentos así de 1986 y unos estudios realizados por la unidad de investigación de la universidad, ¿verdad? Pero no son datos muy recientes, ¿sabes? Muchas gracias, licenciado. Sí, eso lo tenía. Gracias. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a que mencionaba en el documento que una de las debilidades de la economía guatemalteca es la carga tributaria. ¿A qué se refiere con este término? Pues que la carga tributaria, por ejemplo, si usted es comerciante, usted tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Si usted es profesional, tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Si usted es pequeño comerciante, tiene que pagar impuestos. Entonces, la carga tributaria está en el sector menos favorecido. Es decir, si usted tiene su tienda, tiene, ¿verdad?, su abarrotería, tiene que presentar su declaración jurada porque es pequeño contribuyente, ¿verdad? En cambio, el monopolio o las grandes empresas o los dueños ¿verdad?, los que están agremiados en el CACIF, ellos no pagan impuestos. Ellos simplemente hacen esto, ¿verdad? Entonces, para la pandemia donaron 100 millones de quetzales al Estado para enfrentar la pandemia. Fue en marzo, abril del año pasado. La donación de 100 millones de quetzales implica, ¿verdad?, si ellos tenían que pagar 900 millones de quetzales, con esa donación no van a pagar 900 millones de quetzales de impuestos, ¿verdad? Con esa donación van a pagar ellos 50 millones, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el único que carga con este tributo? Es el pueblo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen sus, por ejemplo, la cervecería, ¿verdad?, ese famoso colegio, escuela Castillo Low, ¿verdad?, con eso es suficiente para no pagar impuestos. La Fundación Juan Bautista Gutiérrez, ¿verdad? Entonces, eso con esa fundación, porque se supone que es de una entidad de beneficencia, entonces en lugar de pagar 100 millones, pagan 10, ¿no? La forma es el lavado blanco de dinero. Muy bien, licenciado, gracias. Sí, licenciado, porque incluso en una parte del texto decía que a las personas que tienen menos posibilidades de pagar impuestos es a las que más se les obliga. Exacto. Se les obliga más. Y en cambio, los que tienen mayor posibilidad de pagar, se les da como que alternativas para que no los hagan. Entonces, eso hace de que ellos se sigan enriqueciendo y que el pueblo, pues, de clase media y baja, pues, sigue empobreciéndose cada vez más. Exacto. Entonces, ellos, incluso por el famoso, dentro de ustedes, algunos contadores saben que el famoso crédito fiscal, ¿no? Entonces, ellos a fin de año, fin de mes, reciben o solicitan a la SAT la devolución de 100 millones de quetzales, ¿no?, por el crédito fiscal, ¿no? Eso es precisamente los grandes problemas de la pobreza, ¿eh? Licenciado. Sígame. Sobre esto último que mencionó, esta nueva ley que acaban de aprobar, creo yo, no sé si ya la aprobaron, pero esa para fiscalizar las ONGs será justo ahorita. Sí, las ONGs,
porque también ellos no pagan ningún impuesto, pues, y es un gastadera de dinero. Y yo lo puedo decir. Mire, porque por ejemplo, trabajé ¿quiénes son los dueños de las ONGs? Son de los ocasiones atendiendo eventos para unas ONGs y sí, así del dueño de los dueños de las ONGs son los políticos. Con ellos hacen negocio con el Estado y punto, ¿va? Grandes empresas de cartón, ¿va? Son los que son los proveedores del Estado. Pero ahora que las quieren fiscalizar, pues es precisamente para matar algunas entidades y crear nuevas, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Bueno, pero al parecer el 97% no ha leído nada del documento, ¿verdad? Entonces, así es que, si quieren, tal vez podemos tener una media reunión el día martes. Sería bueno, licenciado, gracias. Bueno, que tenga. Está muy bien, licenciado, gracias. Excelente, licenciado. Gracias por su tiempo, sí está bien. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Gracias.